En 1822, la Sociedad Estadounidense de Colonización tomó una decisión muy curiosa. Luego de siglos de haber comerciado con vidas humanas en el continente africano para llevarlos forzosamente a trabajar en los Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que lo que habían hecho era profundamente inmoral. La manera de solventar su error era simple: tomar a los esclavos de Estados Unidos y llevarlos de vuelta a África. Pero además los americanos les iban a hacer un regalo de un valor incalculable. Después de cientos de años de debates filosóficos interminables sobre la mejor forma de gobernar un estado y sobre la naturaleza del hombre, desde Platón, pasando por Hobbes, Rousseau, Voltaire y llegando hasta John Locke, parecía que se había llegado a una conclusión lógica a todos estos debates. Esta conclusión se llamaba la Constitución Americana. A diferencia de en Europa, los americanos no tenían rey, podían votar, podían llevar armas, tenían jueces que funcionaban independientemente al Estado, pero sobre todo podían opinar lo que quisieran cuando quisieran. Los filósofos occidentales estaban convencidos de que ese documento era el responsable de que América fuese la tierra más próspera y feliz del mundo. Tarde o temprano, las naciones europeas fueron copiando el sistema estadounidense, lo que les trajo avances en derechos, economía, industria y cultura. Los Estados Unidos lo tenían claro. Si le daban su documento a los africanos, entonces estos serían liberados de la oscuridad intelectual en la que vivían, por lo que en 1847 declararon la independencia de la República de Liberia y enviaron una copia de la Constitución Americana desde Washington DC hasta Monrovia, la nueva capital. Ahora se esperaba que los africanos fuesen a votar y resolviesen sus conflictos de forma pacífica a través de los tribunales. Antes de que los americanos se retirasen por completo, el país entró en caos. La mayoría de los habitantes de Liberia eran esclavos traídos desde Luisiana, Alabama y Mississippi. Una vez libres, lo que hacían era tomar el poder por su cuenta y esclavizar, al igual que en Estados Unidos, al resto de la población. Hasta los años 30 del siglo XX no se prohibió por completo la esclavitud en Liberia. Y desde entonces Liberia ha sido un país de tercer mundo más que en 2016 fue el epicentro del ébola. Uno ahora tan solo puede preguntarse: ¿qué demonios pasó? Mucho se ha hablado y debatido del tema. La explicación de los expertos fact-checkers con estudios de universidades es que esto fue un caso claro del ciclo de la violencia. Tú me haces daño y yo a cambio haré daño al otro. Si esto hubiera sido tan solo el caso de Liberia, sería una explicación decente. El problema es que cuando hacemos zoom hacia arriba y vemos el resto de naciones africanas, vemos el mismo patrón repetido una y otra vez, y con casos que rayan lo absurdo. Hay muchos países que sufrieron violencia, sí, pero sorprende saber que hay otros en los que no, y aún así todo se vino abajo. En 1778 los españoles tomamos Guinea Ecuatorial. Guinea no se hizo colonia, como hacían el resto de naciones europeas con sus territorios de ultramar, sino que se añadió al virreinato del Río de la Plata, haciendo a los guineanos españoles con los mismos derechos que alguien que viviera en España. En 1845 Isabel II, la reina, también se apiada de los ex esclavos que habían sido enviados a Cuba y les ofrece regresar gratis a África y vivir en el nuevo oasis guineano. Los españoles hicieron todo lo posible por garantizar la estabilidad en Guinea Ecuatorial. Decidieron poner una única guarnición para defender todo el territorio y dejaron a su rey Munga I gobernar como quisiera. Guinea Ecuatorial fue un pozo sin fondo para España. Todavía no se había descubierto el petróleo, por lo que lo único para lo que servía Guinea era para plantar cacao. Aún así, los españoles gastaron millones de pesetas en construir carreteras, colegios, universidades, hospitales y todo tipo de infraestructura. Todos disfrutaron de plenos derechos y llegaron a haber varios guineanos, científicos e investigadores. En 1968 los españoles nos fuimos y Macías Nguema tomó el poder, se hizo dictador y Guinea Ecuatorial se convirtió en otro país de tercer mundo. No quiero sonar mal, pero esta vez, ¿cuál fue el motivo? Ahora, según los expertos con metaestudios transversales, consiguen en la descripción es que los españoles no nos aseguramos de dejar el poder en buenas manos. Los españoles estuvimos enseñándoles a conducir 200 años para que en el momento que tuvieron el volante giraron a un lado y se estrellaron. Y todo este tipo de historias no fueron mejor reflejadas que en el documental de los años 60, África, Adio. En 1966 los italianos Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi decidieron viajar a los países africanos con una cámara y simplemente ver qué sucedía. Algunos de estos países se encontraban en pleno proceso de independencia, y lo que estos italianos grabaron solo puede ser descrito como horripilante.
Allá donde fueron se encontraron escenas absurdas, antiguas supersticiones y mucha violencia innecesaria. Cuando sobrevolaron el Congo en helicóptero, de hecho, estos italianos fueron los primeros en documentar el genocidio que ahí sucedía. Lo mismo les pasó en Kenia. Grabaron campos de concentración, de exterminio, fosas comunes y asesinatos en masa. Luego en las calles se encontraron con fusilamientos, persecuciones a personas de otras etnias y destrucción de todo lo que fuese europeo. Las casas coloniales eran destruidas por completo, porque sí, los animales de los colonos eran mutilados y los campos de cultivo fueron quemados hasta tal punto que los hombres tuvieron que salir a cazar otra vez. Tan pronto como estas naciones eran libres, sucumbían en la anarquía. En Europa el documental hirió muchas sensibilidades. La mayoría de espectadores lo consideró como un producto racista. Curioso cuando tienes en cuenta que el documental solo es una grabación objetiva de la realidad de aquel momento, lo cual se parece mucho a ciertas personas de hoy en día. Pero esto muestra una realidad muy controvertida, pero al fin y al cabo, realidad. Mientras que para los americanos podemos decir que se merecen estar como estar por votar a Trump, o a los venezolanos a Maduro, o Europa en general está así por progres retrasados, #refugees welcome. En cuanto a África se refiere, da la sensación de que sus 1.500 millones de habitantes no poseen ninguna responsabilidad por las circunstancias de su continente. A principios de 2025, Elon Musk, un hombre al que no le guardo ninguna simpatía, cortó la ayuda estadounidense a los países africanos. Los progres estaban furiosos, porque el país más poderoso del mundo había dejado de utilizar el dinero de los trabajadores pagadores de impuestos para dárselo a personas a miles de kilómetros que nunca habían contribuido en nada a ese país, y con suerte sabían ubicar a los Estados Unidos en un mapa. De alguna manera inexplicable siempre recae sobre hombros europeos absolutamente todo lo negativo que pasa en el continente africano. Es nuestra culpa no haberles dejado una alfombra roja con barandillas a ambos lados para que no se caigan. Ok, Whipper. Pero la gente que tiene títulos y ha ido a la universidad dice que esto es culpa nuestra. ¿Está sugiriendo que la culpa de la pobreza en África puede ser de los africanos en sí mismos? La respuesta es un rotundo sí. Nada muestra mejor el funcionamiento de las sociedades africanas que el documental El Imperio de Polvo. En este un inversor chino y su traductor del Congo, que por alguna razón también habla chino, tienen la simple tarea de construir una carretera. Pero como en el Congo nada funciona, hacer la carretera se convierte en una tarea imposible. La empresa china creía que los trenes que dejaron los belgas seguían funcionando, pero pronto descubren que aquello era mentira. El Congo simplemente no mantuvo ninguna línea de tren, ni los puentes, ni las carreteras. Los trabajadores congoleños deben llevar ahora un camión lleno de grava, pero de nuevo la tarea es imposible. Los trabajadores no tienen ningún cuidado con la maquinaria, por lo que se rompe constantemente. Las ruedas del camión se deshacen y cada tantos kilómetros desaparece inexplicablemente parte de la grava y el combustible del camión. Luego los trabajadores reciben su sueldo y se lo gastan todo en alcohol en una noche. El inversor chino acaba tan agotado de estas experiencias que se desquita con su pobre traductor. 管理这么长时间，应该是学到了很多先进的管理经验。哪有多时间？那个先进的影响，这个代代往传下来，越传越文明越发达了，怎么越来越倒退，越落后了？把原来留下的东西根本都没有更加的爱护保护去利用它，反而都遭到了毁灭性的重创，成成这样子的话。 Al final no consiguen transportar suficiente material para hacer la carretera, por lo que el proyecto se queda en la nada. Metáfora para todo el continente, pero la mayor demostración del problema africano se encuentra en la parte sur, Sudáfrica. Seguramente habrás oído alguna vez hablar sobre la paradoja argentina. ¿Cómo es que un país tan rico en recursos materiales pueda tener a tantos habitantes viviendo en la pobreza? Sudáfrica es eso, pero multiplicado por 20 y con esteroides. Uno tan solo puede ver fotografías de este lugar y preguntarse quién no querría vivir ahí. Sudáfrica es rica en oro, cobre, diamantes y una infinidad de recursos naturales más. Hasta el año 1948 la población fue libre de hacer lo que quisiera, aunque en aquel año comenzó el apartheid. El apartheid fue un sistema racista que dividía a blancos y negros en dos grupos y les prohibía juntarse. Era discriminatorio e injusto, sí, pero uno también puede argumentar que al igual que los negros no podían juntarse con los blancos, lo contrario tampoco estaba permitido. La población negra siempre estuvo en aumento, ya que el gobierno sudafricano les construyó hospitales y se aseguró de que tuvieran acceso a servicios médicos y sanitarios. Pero uno puede preguntarse ahora, ¿y qué hay de la injusta prohibición a que ocupasen altos cargos? Bueno, la respuesta es que tan solo hay que ver lo que pasó cuando se les permitió acceder a dichos cargos. En 1994, Nelson Mandela, un hombre perteneciente a una organización terrorista de izquierdas, llega al poder en Sudáfrica. La discriminación se termina y ambas razas conviven nuevamente. La historia sobre el papel es un cuento woke con un final feliz. La diversidad es nuestra mayor fuerza, se suele decir por aquí, por lo que Sudáfrica debería haberse convertido en una utopía. Pero Mandela no tenía ningún plan.
Tomó a personas que no sabían hacer ni una suma ni una resta y los puso como funcionarios en ayuntamientos, en gobiernos y en empresas. Como era de esperarse, estas personas fueron increíblemente corruptas e inútiles en sus cargos. Sudáfrica comenzó a desintegrarse. Los antiguos colonos ingleses y holandeses comenzaron a huir en masa. El gobierno comunista comenzó a hacer todo lo posible para convertir a Sudáfrica en un país africano más. Y entre estas cosas que hicieron fue el nuevo sistema de apartheid que crearon. Año a año fueron creando nuevas formas de discriminar a la población blanca. Hoy en día los sudafricanos blancos deben pagar más impuestos por el hecho de serlos, reciben menos ayuda del Estado, pero sobre todo reciben ataques violentos a diario. Cada año mueren 35 granjeros blancos en ataques violentos racistas. Cada año mueren en Sudáfrica 26.000 personas por asesinato. La tasa de desempleo es del 25%. Al mismo tiempo, una cuarta parte de la población vive con $1 o menos al día. Es imposible realizar tareas simples como hacer la compra porque la población está siempre protestando y destruyéndolo todo. Todo ello apoyado por su presidente, que canta canciones animando a la población a matar a los blancos. Pero los medios dirán que están en su derecho, por algo que sucedió hace 30 años. La infraestructura de Sudáfrica desapareció por completo. Todo lo que dejaron los colonos ha sido destruido, hasta el punto de que hoy en día Sudáfrica es el único país que produce menos electricidad hoy que lo que hacía hace 30 años. Irónicamente, en Sudáfrica hubo un pueblo en el que el apartheid nunca fue abolido. En medio de la nada se encuentra Orania, una localidad de 2.500 habitantes que tiene un nivel de desarrollo económico comparable al de cualquier ciudad de Europa. Orania, de hecho, quiere saber tan poco de Sudáfrica que tiene gobierno y moneda propios. Además, ha construido colegios, institutos y centros de formación superior. Orania posee hasta 200 empresas registradas y una tasa de crimen que roza el cero. Uno podría pensar que aquí está el paraíso. Pero como era de esperarse, los negros y los medios de comunicación están obsesionados con que les dejen vivir ahí para convertir a Orania en otro asentamiento africano más. Se ha podido dejar más o menos claro que en gran parte la culpa de la pobreza africana es debida a sus habitantes. Así es que, ¿qué pasa cuando los habitantes de estas naciones se van a vivir a otros países? Cualquiera con 2 ojos puede atestiguar cuáles son las consecuencias. Estados Unidos es el país occidental con mayor población africana. Con un 13% se equivale a casi 40 millones de individuos. Un tercio de los afroamericanos va a estar en prisión en algún punto de su vida. Tiene una tasa de criminalidad el triple que el americano promedio. El 26% está en algún programa de ayuda estatal. Al año en Estados Unidos hay 600.000 ataques violentos de negros hacia blanco. Pero antes de que pase al siguiente punto, ya puedo escuchar a la feminista gorda y maloliente hablando sobre los factores socioeconómicos o que es culpa del rap, lo cual es mentira. Los negros que ganan más de $85.000 al año cometen el doble de asesinatos que los blancos, que no llegan a cobrar 20.000. Mucho se ha hablado de la pobreza que sufren las comunidades negras. Poco se habla de que estadísticamente es mucho más probable que cometas un crimen si eres negro que si eres de cualquier otra raza y estás desempleado o vives en una zona empobrecida. El rap es el género más escuchado entre la población afroamericana, pero también lo es entre la juventud blanca, y no van acabando con la vida de nadie porque le miraron mal o porque le pidieron que se cambie de asiento. Y al final llega un punto que harta hablar de estadísticas simplemente para que al final nadie haga caso. Por más números que dé, lo seguimos viendo a diario. La mayoría nos quedamos con los ataques violentos, sin razón ni motivo. Pero si te fijas más a fondo te darás cuenta de la más que extraña actitud que muestran ante su entorno. Y no quiero incluir a todos los miembros de la raza negra en este grupo, pero su número es preocupante. Y con esta actitud me refiero a cómo tratan a todo a su alrededor. Esa falta de un sentido de la belleza, una falta de orden. Uno tan solo tiene que mirar las obras de arte que se han conservado del continente africano. Exacto. Ninguna, o lo que sea esto, o darse cuenta de que vayan donde vayan, nunca son capaces de evolucionar más allá del cuadrado de ladrillo y chapa a la hora de construir. Mientras que cualquier persona puede ver en algunos lugares una pulcritud que no debe ser tocada, estas personas lo ven como un parque en el que pueden hacer todo lo que les apetezca. En el transporte público toca aguantar sus gritos, las videollamadas a todo volumen, las faltas de respeto y la absoluta porquería de música que escuchan siempre, mientras tú estás incómodo porque sabes que si te das la vuelta mucho tiempo, puede ser mortal. Al mismo tiempo que te piden que no caigas en estereotipos, hacen todos sus esfuerzos para comportarse como ellos. Sabes bien que cuando tienes que estar con un grupo de ellos van a hacer ruido, van a oler mal, y si tienes que hablar con uno tienes que vigilar cada palabra que dices para que no entren en furia. Ellos dicen que no son peligrosos, que no roban, pero empiezan por vestirse como se vestiría un desecho social y hacen que te sientas incómodo. Pero por sobre todo su peor característica es la sensación que poseen de que se merecen todo. Pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, pueden hablarte y tratarte como si fueras un inferior si así lo desean. Si quieren algo y no se los das, están dispuestos a gritar, a romperlo todo a su paso, y siempre sin ningún remordimiento ni ninguna culpa. Porque es que son incapaces de entender las consecuencias de sus acciones. Roban sin parar en supermercados para al final preguntarse que por qué los caramelos están cerrados bajo llave. A pesar de todas las facilidades que tienen, deciden voluntariamente no estudiar,
no trabajar, ni hacer nada. Recorren miles de kilómetros para llegar a Europa y simplemente estar desempleados. Uno tan solo puede preguntarse cómo la mente boomer pudo concebir la idea de importar a millones de estos seres aquí para salvar las pensiones. Y más teniendo en cuenta que incluso ahora, cada año, el déficit es mayor que hace 20 años. Y aún así han seguido trayéndolos. Los americanos han creado el término Black Fatigue, o cansancio negro, para describir el hartazgo que se siente de tener que lidiar con los comportamientos de estos individuos sin que nunca se haga nada al respecto. ¿Pero cuál podría ser el origen de este comportamiento? El filósofo africano John Mbiti afirma que la mente africana no concibe el tiempo de la misma forma que la mente occidental. Según él, la mente africana naturalmente se guía por eventos naturales. Los africanos se despiertan cuando sale el sol y se van a dormir cuando se pone. Para ellos es inconcebible realizar un trabajo antes de que éste salga o hasta después de que se ponga. También según Mbiti, el tiempo no avanza, sino que retrocede. Para él el tiempo es pasado y presente, no existe el futuro. De hecho, Mbiti llega a explicar que en muchas lenguas africanas no existe la palabra mantenimiento. La mente africana no comprende que algo que funciona en un momento determinado pueda no hacerlo en un futuro, lo cual sinceramente explica muchas cosas. Durante los primeros años de independencia los trenes funcionaron, las carreteras también, así que ¿para qué mantener nada? Y otro concepto que explica es el yo. Para la mente africana el yo es temporal, existe el yo de ahora y ya está. Las acciones que cometiste en un pasado no fueron cometidas por ti, sino por otro yo, por raro que suene. Lo cual tiene sentido cuando vemos una de las frases preferidas que tienen cuando hacen algo malo. Es que no hizo nada. No te están vacilando, lo creen de verdad. Cuando roban o cometen otro tipo de crímenes, creen de verdad que no fueron ellos. Me recuerda aquel hombre que en 2020 iba lleno de fentanilo, pagó con un billete falso y se negó a colaborar con la policía. La gente corrió a gritar que se trataba de un ataque racista y que había un problema con el racismo en la policía. Los medios de comunicación empezaron a utilizar términos ambiguos, como es el ya famoso un joven. Ahí es cuando a los policías se les dio el invento que lo revolucionaría todo, la cámara corporal. Ahora fuimos testigos de lo que pasa realmente en la mayoría de ataques supuestamente racistas. Y es que al parecer la población negra tiene dos enormes problemas: no ser capaz de seguir órdenes y convertir una simple y sencilla detención rutinaria en un charco de sangre innecesario. Se hizo justicia poética, y el aparato acabó sirviendo a intereses contrarios que para los que se había creado. En el año 2020 tuvieron la oportunidad de demostrar pacíficamente su malestar por el trato que supuestamente recibían por parte de las autoridades. Pero no, era mejor destruir todo a su paso y atacar los negocios de personas que no tenían nada que ver. Pero aquel 2020 no se compara con los altercados de Los Ángeles de 1992. Fue la misma historia, con los policías, un afroamericano barrio bajero muerto. What is it like to see your dreams die before your eyes? Excuse me, this is my store. Do you mind not taking anything out of it, please? Ma'am, hey, come on. This is my store. Okay. I just don't see the point. As soon as your camera stops rolling, I'm gonna go home and cry. Why are we the victims? Because their prices are high, their attitude is wrong. It's not right! It's not right what y'all doing! You mad at the white man! Why destroy my business? Why destroy my truck? Why steal my computer? I'm trying to make it! Could you understand that? Can y'all see it? I'm trying to make it! And now, it's gone. Ellos decidieron hacer arder toda la ciudad e ir a degüello por los negocios de las pocas personas que se atreven a vivir cerca suyo. Y el resultado final, cientos de establecimientos de personas trabajadoras destruidos y ellos preguntándose que por qué nadie invierte en sus barrios. Pero si queremos encontrar explicaciones más concretas, podemos entrar en territorios ya oscuros. Así que el momento ha llegado. Vamos a hablar de la inteligencia. No hay muchos estudios al respecto como nos gustaría para sacar conclusiones. Una cosa está clara, los humanos tenemos una región en el cerebro conocida como corteza prefrontal. Esta está asociada al pensamiento lógico y a la inteligencia. Y sorpresa, los negros tienen la corteza prefrontal más pequeña de media. Además poseen menos materia gris en la amígdala y en el hipocampo. Esto se traduce en que estos individuos tienen menor control sobre sus emociones
y son más dados a la violencia. También es interesante cómo los blancos más pobres sacan las mismas notas que negros que ganan más de $200.000 al año. En 1969, el profesor Arthur Jensen dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que dijo provocó que fuera despedido de su universidad y se le prohibió publicar en las revistas científicas. Los alumnos de Berkeley incluso llegaron a quemar un muñeco con su cara. Jensen afirmó que la diferencia de cociente intelectual entre negros y blancos era debido a los genes. Más tarde, el descubridor de la doble hélice del ADN, James Watson, apoyó la teoría de Jensen. La comunidad científica ardió en furia. Jensen era demasiado estúpido para comprender los factores socioeconómicos que provocaban estas alteraciones en el IQ. Es por ello que en el año 1985 la comunidad científica contraatacó con un proyecto que ha sido ocultado deliberadamente y borrado de las memorias de todas las personas. Hablo de la Escuela de Kansas. La Escuela de Kansas, en Missouri, fue un superproyecto creado para compensar las diferencias de financiación entre blancos y negros. El ayuntamiento de Kansas gastó $11.500 por alumno, con instalaciones de vanguardia y los mejores profesores del país, habiendo uno por cada 12 alumnos. Los alumnos viajaban una vez al año a México y a Senegal. Se construyó una piscina olímpica, estudios de animación y hasta un zoológico. La ciudad de Kansas decidió tirar la casa por la ventana y construir 15 de estas escuelas únicas. Finalmente, los resultados llegaron. Los niños negros sacaron las mismas notas que antes de que se construyeran las escuelas, y la integración social, de hecho, disminuyó. Después de este vídeo, a uno se le puede haber quedado la sensación de que soy un vil racista que está en contra de absolutamente todos los pueblos africanos, lo cual no es cierto. De hecho, hay una nación de la que poco se habla, pero que yo apoyo profundamente: Cabo Verde. Son un conjunto de islas al oeste de África conocidas por sus playas, su naturaleza y tranquilidad. Fue una colonia portuguesa, aunque ellos prácticamente no la emplearon para nada. La población local pasó cientos o puede que miles de años viviendo en este paraíso sin necesidad de emplear la violencia para nada. Después de su independencia, de hecho, la nación de Cabo Verde mejoró considerablemente. El gobierno decidió instaurar un sistema nórdico, con bajos impuestos a empresas pero altos a los habitantes. Construyeron miles de edificios de viviendas para toda la población, además de hospitales, universidades y demás infraestructura. Hoy en día se pueden ganar sueldos comparables con algunas naciones europeas con un coste de vida muchísimo menor. Y Cabo Verde es un país que no prohíbe por completo la inmigración musulmana, pero es conocido en la región por rechazar en muchas ocasiones los visados de personas que proceden de países donde esta religión es mayoritaria, lo cual hace a Cabo Verde un país extremadamente basado. Así que, progres, ahí tenéis un ejemplo de una nación africana que admiro y es un ejemplo a seguir.